Su familia se rió cuando él no heredó nada más que una vieja llave. Dividieron el dinero, las casas y las tierras, pensando que él se había quedado sin nada. Pero el uso que se le daba a esa llave sorprendió a todos. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El calor caía sobre el pequeño pueblo como una manta que nadie podía quitarse de encima. Las cigarras cantaban sin descanso y el aire sobre la plaza del tribunal parecía vibrar con una densidad casi visible. La oficina del abogado Markham, un edificio de ladrillo antiguo con persianas de madera gastadas, olía a pulimento, a cuero y a los años. Dentro, la familia Hayward esperaba. Algunos jugaban con los botones de sus chaquetas negras, otros murmuraban palabras de cortesía que sonaban huecas. El silencio era pesado, no de tristeza, sino de expectativa. La muerte del viejo Samuel Hayward había sido una tragedia breve. Su herencia, en cambio, prometía ser un drama largo. Samuel había vivido 82 años, todos sobre la misma tierra roja del condado de Cedar. Era un hombre de manos fuertes, espalda doblada y mirada que parecía contener la historia del suelo mismo. Trabajó hasta el último día, arando, reparando, alimentando ganado y manteniendo en pie la única granja negra que había sobrevivido a generaciones de sequías, deudas y prejuicios. Para el pueblo, era una figura casi legendaria. Para su familia, un obstáculo antiguo entre ellos y la riqueza que soñaban. Ahora que estaba muerto, su nombre volvía a sus labios solo como un eco de conveniencia. Markham, el abogado, ajustó sus gafas y aclaró la garganta. Los murmullos cesaron como si alguien hubiera cerrado una puerta. A un lado estaban los hijos mayores de Samuel. Leroy, delgado, con el cabello peinado hacia atrás y la expresión calculadora. Y Calvin, robusto, de rostro tenso, con un anillo de oro que golpeaba rítmicamente su rodilla. Las esposas de ambos ocupaban los asientos contiguos, con abanicos discretos que movían el aire saturado de perfume. Enfrente, las hijas del difunto, Helen y Ruth, se sentaban erguidas, con los labios apretados en sonrisas de cortesía, sus ojos ya midiendo el valor de lo que estaba por anunciarse. Detrás, los nietos, jóvenes de ciudad con trajes alquilados y teléfonos escondidos, esperaban con impaciencia que aquello terminara. En una esquina, algo apartado de todos, se encontraba Jaden. Vestía una camisa sencilla y unos zapatos gastados que contrastaban con el brillo de los demás. Sus manos, marcadas por el trabajo mecánico, descansaban sobre sus rodillas. Había conducido casi 2 horas desde el pequeño taller donde trabajaba, arreglando motores, y sobrevivía al día con lo justo. No era hombre de muchas palabras. Miraba el polvo que flotaba en el rayo de luz que entraba por la ventana, y pensaba en su abuelo, en los días que había pasado ayudándole a reparar tractores, en las tardes de verano bajo el sol, cuando Samuel le enseñaba a oler la tierra y saber si habría lluvia. El abogado abrió un sobre grande y empezó a leer con voz lenta y seca, como quien recita un ritual antiguo. A mi hijo Leroy, dijo, le dejo la casa principal y las 10 acres que la rodean, junto con el ganado registrado que actualmente pasta en el potrero sur. Leroy asintió con un gesto solemne, aunque la satisfacción se dibujó en la curva de su boca. A mi hijo Calvin, continuó Markham, le dejo el cobertizo de maquinaria, el inventario mecánico y mi camioneta. Calvin emitió un sonido breve, mezcla de aprobación y orgullo. A mis hijas, Helen y Ruth, les dejo mi cuenta de ahorros y los ingresos de la última cosecha, a dividirse en partes iguales. Las hermanas intercambiaron miradas y sonrisas contenidas. Jaden escuchaba con atención, cada palabra cayendo como un golpe suave. Sentía un leve temblor en el pecho, no de codicia, sino de esperanza. Recordaba las manos de su abuelo, las cicatrices en los nudillos, el modo en que hablaba del trabajo con una reverencia que los demás nunca entendieron. Pensó, ingenuamente, que habría al menos un pequeño reconocimiento, algo simbólico que le dijera que Samuel no lo había olvidado. Una herramienta, una foto, una parcela pequeña, algo que tuviera alma. El abogado pasó la última página y su tono cambió apenas, como si midiera el peso de lo que seguía. Y a mi nieto, Jaden Hayward. Todos giraron la cabeza hacia él. Por un instante, el aire pareció detenerse.
Le dejo esta llave. Markham levantó una llave de bronce, vieja, sujeta a un aro ennegrecido por los años. El metal captó un destello de la lámpara, un brillo solitario en medio de tantas miradas incrédulas. El silencio fue breve. Luego alguien soltó una risa contenida. Calvin fue el primero. ¿Una llave?, dijo, y el comentario encendió la chispa. Helen dejó escapar una carcajada elegante, y hasta Leroy, que intentaba mantener la compostura, sonrió con desprecio. «Parece que te ganaste el premio mayor, hijo», murmuró. El eco de las risas llenó la habitación. Jayden permaneció inmóvil, con la mirada fija en el objeto que descansaba sobre el escritorio del abogado. No era el valor lo que lo confundía, sino la intención. Su abuelo nunca hacía nada sin un propósito. Markham carraspeó, incómodo. «El testamento no ofrece más aclaraciones respecto a la llave», dijo. Con eso concluye la lectura. Los murmullos se reanudaron, las sillas se movieron, los papeles se apilaron y las conversaciones volvieron a girar en torno a cifras, propiedades, impuestos. Nadie volvió a mencionar la llave. Jayden se levantó, tomó el objeto con cuidado y sintió su peso frío, sorprendentemente pesado para su tamaño. Sin decir palabra, murmuró un agradecimiento al abogado y salió antes de que alguien pudiera dirigirle otra burla. El sol lo recibió con una violencia casi física. Cerró los ojos un momento, respiró el aire caliente y miró a su alrededor. Los demás salían del edificio entre comentarios y risas. Helen hablaba por teléfono. Calvin discutía con Leroy sobre las vacas. Ruth se quejaba del calor. Nadie se fijó en él mientras subía a su camioneta vieja. Se sentó al volante, abrió la mano y observó la llave bajo la luz. Era sencilla, sin inscripciones, con los bordes gastados, pero algo en ella le resultaba personal, como si su abuelo la hubiera pulido con sus propias manos antes de entregársela al destino. Mientras conducía de regreso a casa, la imagen de Samuel se le aparecía una y otra vez. Lo veía caminando por los límites de la propiedad, tocando la cerca, mirando el cielo para predecir la lluvia. Recordaba una frase que le decía de niño: «Un hombre no hereda la tierra, la cuida por un tiempo y luego la devuelve». En ese momento no entendía. Ahora esas palabras se volvían un eco insistente. La carretera serpenteaba entre campos resecos. Los postes de teléfono se alineaban como centinelas, y el horizonte parecía moverse con él, interminable. Cada milla lo alejaba de las risas de su familia y lo acercaba a un silencio más profundo, más honesto. El motor ronroneaba, y el aire, aunque caliente, olía a libertad. La llave descansaba sobre el asiento del pasajero, reflejando los primeros tonos del atardecer. Al llegar a su apartamento, el mundo parecía más pequeño que nunca. Las paredes blancas, los recibos apilados en el mostrador, el zumbido constante del refrigerador. Todo hablaba de una vida detenida en un punto sin retorno. Se sentó a la mesa con la llave frente a él, la miró largo rato y pensó en lo que significaba ser olvidado por quienes compartían su sangre. Sin embargo, debajo de la humillación había una certeza. Samuel no lo habría dejado con nada vacío. Aquello era una pista, un mensaje, una invitación. La noche se deslizó lenta. Afuera, la ciudad dormitaba bajo el zumbido de los faroles. Jayden apagó las luces, pero no pudo dormir. Soñó con el campo, con el olor del heno, con el agua corriendo bajo la tierra. Despertó antes del amanecer, con una decisión tomada. Preparó café en un termo, empacó una muda de ropa y herramientas básicas, y colocó la llave sobre el asiento del copiloto. El cielo aún era gris cuando arrancó el motor. El camino hacia el rancho se extendía como una cinta olvidada por el tiempo. Con cada milla, el aire se volvía más limpio. El ruido del mundo desaparecía. Las colinas se abrían a su paso y los recuerdos regresaban como sombras suaves. La voz de su abuelo, el silbido del viento entre los álamos, el chirrido del viejo molino. Cuando por fin vio la entrada del rancho Hayward, sintió una punzada en el pecho. La cerca seguía allí, con el letrero torcido donde apenas se leían las letras descoloridas. El portón de madera colgaba de un clavo oxidado. Más allá, la tierra se extendía hasta perderse, salpicada de hierbas secas y árboles que resistían. Se bajó del camión,
Apoyó una mano en el poste y permaneció así unos segundos, respirando profundamente. El aire olía a polvo, a historia, a algo que nunca se había ido del todo. Empujó el portón y entró. El sonido de las ruedas sobre la grava le resultó familiar, como si el tiempo hubiera dado la vuelta. El paisaje era el mismo, pero distinto. Los establos medio vacíos, la casa principal con las ventanas cubiertas de polvo, el campo de cultivo invadido por malezas. Cada rincón parecía esperarle. A lo lejos distinguió movimiento. Varias camionetas estaban estacionadas cerca del granero principal. Reconoció las voces, sus tíos y primos, empaquetando herramientas, moviendo maquinaria, discutiendo. Alguien gritó algo sobre vender las piezas del tractor viejo. Nadie lo saludó cuando apareció. Una risa breve y un comentario irónico. «Mira quién volvió». Fueron toda la bienvenida que recibió. Jayden no respondió. Caminó hacia los establos, dejando que el silencio hablara por él. El olor a heno y aceite lo envolvía, mezclado con un polvo que brillaba bajo la luz de la mañana. Todo era familiar y ajeno a la vez, como una foto descolorida. Tocó las paredes de madera, sintiendo la aspereza bajo sus dedos, y recordó los inviernos cuando ayudaba a su abuelo a alimentar los terneros a mano. Recordó el sonido del martillo, el eco de las botas de Samuel sobre el cemento, la calma de su voz. Atravesó el jardín trasero, ahora invadido por maleza. Donde antes había hileras de tomates y maíz, ahora crecían zarzas. La tierra se deshacía como ceniza entre sus dedos. Se detuvo un instante, imaginando al viejo Samuel mirando ese mismo lugar, preguntándose en silencio cuánto más resistiría la tierra. Quizás esa fue la razón de todo, pensó. El motivo de la llave, el sentido oculto del testamento. Al borde de la propiedad, medio escondido tras un grupo de álamos, se levantaba un granero pequeño, construido con madera más oscura, sólida a pesar de los años. Jayden lo recordaba vagamente. Era el único que su abuelo mantenía cerrado con candado. Una vez, de niño, le había preguntado qué guardaba allí. Samuel había sonreído y respondido: «Todo hombre necesita un lugar donde el mundo no entra». El recuerdo fue tan nítido que lo hizo estremecerse. Se acercó despacio. El candado seguía allí, oxidado, pero entero. Metió la mano en el bolsillo y sacó la llave. El metal encajó con suavidad. Giró sin esfuerzo, como si hubiese estado esperando exactamente ese momento. El sonido del cerrojo rompiéndose en su óxido fue un suspiro, y la puerta se abrió con un gemido de madera vieja. Dentro, el aire era denso, inmóvil. Un rayo de luz entraba por una rendija y dibujaba una franja dorada sobre el polvo suspendido. Jayden dio un paso, luego otro. El olor era una mezcla de aceite, metal y madera. Frente a él se extendía un taller intacto. Herramientas perfectamente ordenadas, frascos con tornillos etiquetados con la letra cuidadosa de su abuelo, un banco de trabajo cubierto de piezas de motor y libretas de notas. Era como si el tiempo hubiera detenido su marcha el día que Samuel cerró la puerta. Caminó despacio, tocando cada objeto con reverencia. Había una calma solemne en el lugar, una presencia invisible que parecía observarlo. En una esquina, bajo una lona gruesa, se alzaba una forma voluminosa. Se acercó y tiró suavemente de la tela. El polvo se levantó en una nube, revelando los contornos de un tractor verde, restaurado con un cuidado minucioso. El metal brillaba bajo la poca luz. Las palancas y los pedales relucían como nuevos. Jayden rodeó la máquina, maravillado. No recordaba que su abuelo hubiera tenido uno así. En el asiento había un sobre, amarillento, con su nombre escrito a mano. Lo tomó con manos temblorosas. Dentro encontró una carta y una pequeña llave plateada. El papel olía a tabaco y grasa, como todo lo que había pertenecido a Samuel. Abrió la carta y leyó. Las palabras eran pocas, pero pesadas. Hablaban de la tierra, de los años de sequía, de la necesidad de cuidar lo invisible. El agua bajo esta tierra, decía una línea, es más antigua que cualquier hombre vivo. Recuerda, alimenta todo lo que está sobre ella. Me he asegurado de que nunca se seque, sin importar quién posea este lugar. Ahora te toca entender lo que eso significa. Jayden cerró la carta y la sostuvo contra el pecho. Afuera, el sol comenzaba a caer,
tiñendo de rojo las nubes. El taller estaba en silencio, salvo por el murmullo del viento filtrándose entre las tablas. Miró la llave plateada, el tractor, la carta. Todo era un acertijo, pero también una promesa. Por primera vez en años sintió que algo lo llamaba, que aún había un lazo entre él y la tierra que su abuelo había amado más que nada. Esa noche durmió poco. Soñó con el agua corriendo bajo la tierra, con los campos reverdeciendo, con Samuel sonriendo desde la distancia. Cuando el amanecer asomó por las colinas, ya sabía que no se iría. Había encontrado el comienzo de algo, y aunque no sabía aún qué, en lo más profundo entendía que su abuelo no lo había dejado con nada vacío. Le había dejado el camino para descubrirlo. El amanecer llegó con una calma que parecía contener una advertencia. El aire era fresco, casi húmedo, y el cielo se teñía de un gris pálido que poco a poco se abría al azul. Jaden despertó temprano, sin necesidad de alarma. La carta de su abuelo seguía sobre la mesa, junto a la llave plateada que había encontrado la noche anterior. Había leído aquellas líneas tantas veces que ya las sabía de memoria, pero algo en ellas seguía vibrando, como un enigma sin resolver. El agua bajo esta tierra es más antigua que cualquier hombre vivo. Me he asegurado de que nunca se seque. Ahora te toca entender lo que eso significa. Las palabras le daban vueltas en la cabeza mientras se ponía las botas y se lavaba la cara con el agua fría del fregadero. Salió al porche. El aire de la mañana tenía el olor terroso que siempre acompañaba al amanecer en el campo. Frente a él, la tierra del rancho se extendía en un mosaico de marrones, ocres y verdes apagados. El silencio era casi absoluto, roto solo por el canto distante de algún gallo y el rumor del viento entre los árboles. Todo parecía dormido, esperando. Jaden caminó hacia el pequeño granero que había abierto la noche anterior. La llave del candado aún colgaba del cerrojo, balanceándose suavemente con la brisa. Empujó la puerta y volvió a entrar. Dentro la penumbra lo envolvió con la misma sensación de respeto que el día anterior. Las herramientas estaban donde las había dejado. Las huellas de sus botas seguían marcadas en el polvo. El tractor verde, inmóvil y reluciente, parecía observarlo. Jaden se acercó al banco de trabajo. Encendió la lámpara y volvió a desplegar la carta. Buscó algún indicio, algún detalle que hubiera pasado por alto, pero las palabras seguían siendo las mismas, tan claras y misteriosas como antes. Miró la pequeña llave plateada. Era más nueva que la de bronce, y sin embargo mostraba los mismos signos de uso. La giró entre los dedos, tratando de adivinar qué podía abrir. Durante horas recorrió el taller con la mirada aguda de un mecánico, acostumbrado a detectar lo que los demás no ven. Tocó las paredes, los estantes, los cajones. En el suelo, junto al tractor, notó algo que no había reparado antes. Una sección de las tablas sonaba hueca al pisarla. Se agachó, golpeó con los nudillos y confirmó el sonido distinto. Un eco leve, apagado, que indicaba un espacio debajo. Su corazón se aceleró. Fue por una palanca. Regresó y, con cuidado, introdujo el extremo entre las tablas. Un quejido de madera seca acompañó el movimiento. La tabla cedió y reveló un compartimiento oculto, cubierto por una delgada capa de polvo. Dentro había una tapa metálica, asegurada con 4 tornillos. Jaden los retiró uno a uno, su respiración volviéndose más lenta, más contenida. Cuando levantó la placa, un aire fresco y húmedo brotó desde abajo, como si el suelo respirara. Una escalera corta descendía a un espacio oscuro. Bajó la mirada y por un momento dudó. La oscuridad era profunda, casi líquida, pero la curiosidad podía más que el miedo. Encendió su linterna y comenzó a bajar. El descenso no era largo, apenas unos metros, pero bastó para cambiar la temperatura. El aire era más frío, cargado de humedad y un olor a piedra vieja. La luz del foco iluminó un pequeño sótano excavado en piedra caliza. Las paredes, rugosas, estaban cubiertas de manchas de moho. En el centro, una máquina se alzaba como un animal dormido. Un viejo sistema de bombeo conectado a un conjunto de tuberías que desaparecían bajo el suelo. Las piezas metálicas estaban oxidadas, pero el diseño era complejo, demasiado elaborado para ser solo un experimento de granja. Jaden se acercó con cautela, pasando la mano por el borde del tanque. Había planos clavados en la pared,
amarillentos, llenos de anotaciones en la letra de su abuelo. Dibujo tras dibujo, flechas, cálculos, líneas que trazaban el mapa del terreno con precisión obsesiva. Entre las notas podía leerse: canal secundario, 1953, flujo estable, ajustar válvula 2, pozo principal conectado al arroyo subterráneo. Jaden comprendió de golpe. Su abuelo había construido una red oculta de irrigación. Había creado un sistema que traía agua desde las entrañas de la tierra, cuando los pozos superficiales se secaban. Un sistema que nadie más conocía. El corazón le latía con fuerza. Volvió a mirar la máquina. Sobre el costado, un eje conectado a una polea subía hasta un orificio en el techo, justo bajo el tractor. Comprendió lo que significaba. El motor del tractor no era solo para arar. Estaba diseñado para activar el bombeo de agua. Era una creación híbrida, una unión entre la fuerza mecánica y el pulso natural de la tierra. Una idea brillante, escondida bajo un candado y una capa de polvo. Subió de nuevo por la escalera, encendió el tractor y giró la llave. El motor rugió, vibrando con un sonido que llenó el taller. Durante un instante temió que nada pasara, pero entonces escuchó un gemido metálico desde abajo. La máquina en el sótano comenzó a moverse. El eje giró, los engranajes se acoplaron con un chirrido prolongado. Un retumbar profundo recorrió el suelo, como si el corazón del rancho hubiera despertado después de años de silencio. Jaden corrió afuera. El aire parecía distinto, más vivo. Caminó hacia el estanque seco detrás del granero. Allí, donde el suelo era polvo agrietado, algo comenzó a cambiar. Primero un susurro, luego un burbujeo tenue, y finalmente, un chorro fino de agua emergió del centro, clara y fría. El sonido se expandió en el aire, suave, persistente, llenando el espacio con una melodía que hacía años no se escuchaba. El agua empezó a extenderse, a cubrir la superficie del estanque, a brillar bajo la luz del sol. Jaden cayó de rodillas, metió las manos en el agua y la sintió correr entre sus dedos. Era pura, limpia, viva. La emoción lo desbordó. No podía creer lo que veía. Su abuelo había hecho lo imposible. Había domado el agua, había encontrado la manera de mantener con vida la tierra cuando todos los demás se rendían. Y ahora esa herencia, ese secreto, estaba en sus manos. No era una herencia de dinero ni de casas, sino de conocimiento y propósito. Pasó el resto del día explorando el taller, estudiando los planos, intentando comprender la magnitud del sistema. Había conductos que llegaban hasta los campos más lejanos, válvulas para controlar el flujo, registros de lluvias y sequías. Samuel había trabajado durante décadas en aquello, probablemente en secreto, construyendo poco a poco una red subterránea que aseguraba el futuro del rancho. En las esquinas de algunos planos había notas más personales. Para cuando falte la lluvia, el agua no se roba, se respeta. Cada palabra era un recordatorio de la filosofía que lo había guiado toda su vida. Al caer la tarde, Jaden apagó el motor del tractor. El silencio que siguió no era vacío, sino lleno de algo nuevo. El estanque, a unos metros, reflejaba el cielo anaranjado. Las cigarras habían vuelto, y su canto sonaba como una celebración. Caminó hasta la orilla, observó los reflejos del granero en el agua y sintió que el lugar respiraba de nuevo. Se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. En su mente, la voz de Samuel volvió con claridad. Un hombre no hereda la tierra, la cuida por un tiempo y luego la devuelve. Esa noche el rancho no durmió. Jaden tampoco. Se quedó despierto junto al taller, repasando una y otra vez las notas, encendiendo la linterna para leer una palabra más, un número más. En algún momento se dio cuenta de que ya no pensaba en la burla de sus familiares. Aquello había perdido importancia. Todo el peso de su herencia estaba en entender lo que su abuelo le había dejado. Una misión, una promesa. Al amanecer, salió nuevamente al campo. La luz se filtraba entre los árboles, y la neblina flotaba sobre la tierra. El estanque seguía lleno, reflejando los primeros tonos dorados del día. Caminó descalzo hasta el borde y se agachó para tocar el agua. Su temperatura era fresca, casi viva. En el silencio,
Escuchó el rumor lejano de las tuberías bajo el suelo, el pulso constante de la bomba. El sonido se mezclaba con su respiración, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a aquel lugar. Durante las horas siguientes exploró cada rincón del taller, buscando más pistas. En una caja de madera encontró un cuaderno cubierto de grasa. Dentro, las páginas estaban llenas de cálculos, observaciones sobre el caudal, la presión y la composición del suelo. Pero al final, entre las últimas páginas, había algo distinto. Una hoja arrancada, doblada cuidadosamente. La abrió y encontró un mapa del terreno, con una marca circular en uno de los extremos, cerca de un bosque de álamos. Bajo el círculo, una sola palabra escrita en mayúsculas. Manantial. El hallazgo lo dejó inmóvil. Volvió a doblar el papel, lo guardó en el bolsillo y salió del granero. Cruzó los campos, siguiendo el camino que el mapa indicaba. La hierba rozaba sus botas. El aire olía a sol y a historia. Caminó largo rato hasta que el terreno empezó a descender. Entre los álamos, cubierto por maleza, encontró una estructura de piedra. Era una pila antigua, tallada a mano, con la superficie resquebrajada. A un lado, medio enterrado, un tubo oxidado asomaba del suelo. Jaden limpió las hojas, quitó la tierra con las manos y descubrió un tapón de metal cerrado con pernos. El corazón le martillaba en el pecho. Volvió al taller por sus herramientas. Cuando regresó, el sol ya estaba alto. Aflojó los pernos uno por uno. El último se dio con un sonido seco. Un chorro de aire escapó del tubo, y luego un hilo de agua clara comenzó a brotar, lento al principio, luego con fuerza. El manantial despertaba. El agua llenó la pila de piedra, rebosó, se deslizó entre la hierba. Jaden se arrodilló y dejó que el líquido corriera entre sus dedos. Era fría, pura, como si viniera del corazón del mundo. Se quedó allí largo rato, observando el fluir constante. Sintió que su abuelo estaba con él, no como un recuerdo, sino como una presencia real, fundida en la tierra y el agua. Entendió al fin lo que Samuel había querido decir. La herencia no estaba en lo visible, sino en lo que se alimentaba en silencio bajo la superficie. Cuando volvió al rancho, el cielo se teñía de rosa. El granero, la casa y los campos parecían distintos, bañados en una luz nueva. Jaden se detuvo frente al estanque, ahora lleno hasta el borde. Las ranas croaban, los insectos zumbaban, y el aire estaba impregnado del olor de la vida que volvía. En ese momento supo que no podía irse, no después de haber visto todo aquello. Su abuelo no le había dejado una llave para abrir una puerta cualquiera. Le había dado la llave para abrir el corazón mismo de la tierra. Entró en la casa, encendió una lámpara y se sentó a escribir en un cuaderno viejo. Anotó cada detalle: la bomba, el sistema, el manantial, los planos. Quería dejar constancia, igual que lo había hecho Samuel. Cuando terminó, guardó el cuaderno junto a la carta y la llave plateada. Luego salió de nuevo, miró hacia el horizonte y respiró hondo. El aire olía a promesa. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo y el rumor del agua se oía a lo lejos, Jaden comprendió que el testamento de su abuelo nunca había sido una repartición de bienes, sino una lección. No se trataba de posesión, sino de propósito, y por primera vez en su vida sintió que el suyo acababa de comenzar. El amanecer siguiente trajo un silencio espeso, como si la tierra contuviera la respiración después del milagro del día anterior. Jaden despertó en el sofá de la vieja casa, con la carta de su abuelo aún sobre el pecho y el olor a madera húmeda llenando la habitación. La noche había sido corta, y el recuerdo del agua brotando del suelo seguía vivo en su mente, tan nítido que podía oírlo. Por un momento permaneció inmóvil, escuchando. La casa crujía con el viento que entraba por las grietas, y a lo lejos se oía el rumor constante del manantial. El aire olía a barro fresco, a hojas y a algo que siempre había estado allí, dormido, esperando. Se levantó lentamente, estirando los músculos cansados por el trabajo del día anterior. El sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas polvorientas, tiñendo de oro las partículas suspendidas en el aire. Sobre la mesa, la llave plateada brillaba con un resplandor suave.
Jaden la tomó y la sostuvo un instante entre los dedos, sintiendo su peso. Esa pequeña pieza de metal lo había conducido a un secreto que ahora lo envolvía por completo. Aún así, presentía que no lo había descubierto todo. Su abuelo nunca había sido un hombre de soluciones fáciles. Cada respuesta suya era una puerta que abría otra pregunta. Salió al porche con el termo de café caliente en la mano. El campo amanecía tranquilo. Las sombras de los álamos se estiraban sobre la hierba húmeda, y el sonido lejano del agua al correr llenaba el aire con una música antigua. El estanque, que días antes era una grieta seca, ahora reflejaba el cielo con una calma hipnótica. Jaden caminó hasta allí, contemplando su superficie. El reflejo de la casa, del granero y de los árboles parecía flotar suspendido sobre un espejo líquido. Se agachó, tocó el agua y sonrió levemente. Era fría, limpia, como si acabara de nacer. Pero no había tiempo para contemplaciones. Su instinto le decía que aún quedaba algo más. Volvió al taller, encendió la linterna y bajó la escalera hacia el sótano donde se encontraba la bomba. La luz del foco iluminó la máquina, y el aire frío lo envolvió de inmediato. Aún olía a humedad, a metal viejo y piedra mojada. Las tuberías vibraban levemente, lo suficiente para indicarle que la corriente de agua seguía activa bajo sus pies. Se acercó al tablero de control improvisado que su abuelo había construido. En él había una serie de palancas oxidadas, cada una con una etiqueta escrita a mano. Pozo 1, Canal Norte, Válvula Sur. Jaden pasó los dedos sobre las palabras, tratando de imaginar cuántas veces Samuel habría bajado allí, en silencio, para ajustar el flujo del agua o reparar una fuga. A un lado, clavado en la pared, había otro conjunto de planos. Eran diferentes de los que había visto antes. Estos eran más recientes, más precisos. En la esquina inferior podía leerse una fecha escrita con lápiz: 2009. Su abuelo había trabajado en este sistema hasta el final de su vida. Las líneas en los dibujos se cruzaban como venas bajo la piel del rancho, una red de vida que se extendía hacia cada campo, cada árbol, cada rincón del terreno. Mientras examinaba las notas, una frase llamó su atención. El flujo principal está protegido. Nunca revelar la ubicación. Dejar solo a quien entienda. Se detuvo al leerla. Aquello parecía una advertencia y una prueba. ¿Protegido? ¿De qué o de quién? Pensó en su familia, en la codicia con la que se habían lanzado sobre el testamento, en sus risas cuando él recibió solo una llave. Sabía bien que, si alguno de ellos descubría lo que había hallado, lo venderían sin dudar. Para ellos, el agua sería solo dinero. Para Samuel, era la raíz misma de la existencia. Regresó a la superficie, cerró el taller y caminó hacia el manantial junto al bosque de álamos. El sol se filtraba entre las hojas, creando destellos que bailaban sobre la piedra donde el agua brotaba. Se arrodilló junto al cauce y observó el fluir constante. El sonido era hipnótico, casi humano. Le recordó las noches de infancia en que su abuelo le contaba historias junto al fuego, historias sobre el poder del agua y de la tierra, sobre cómo ambas guardaban memoria de quienes las cuidaban. El agua recuerda, solía decirle. Recuerda a quien la ama y a quien la destruye. Esa frase resonó en su mente con una claridad inquietante. Comprendió que su abuelo no solo había construido un sistema de riego, había levantado un símbolo de resistencia, un acto de fe en la supervivencia de su linaje. Aquella agua era la herencia verdadera, y con esa certeza vino la responsabilidad. Debía protegerla. Durante el resto del día, recorrió los límites del rancho siguiendo las tuberías visibles que salían del suelo. Algunas estaban cubiertas por maleza, otras rotas por el tiempo. Trabajó sin descanso, limpiando, reparando, reforzando válvulas, hasta que el sol cayó. A medida que avanzaba, su conexión con la tierra se hacía más profunda. Ya no veía un terreno viejo y olvidado, sino un organismo vivo que respiraba bajo sus manos. Cada gota que corría por esas tuberías era como sangre que alimentaba un cuerpo antiguo y sabio. Esa noche, exhausto, se sentó en el porche y encendió una lámpara de queroseno. El campo frente a él era un océano oscuro, con puntos de luz de luciérnagas que se movían entre las sombras. El sonido del agua llegaba constante desde el estanque, un murmullo que le traía calma. Pensó en sus tíos,
en cómo se reirían si lo vieran así, cubierto de polvo y grasa, defendiendo una tierra que ellos consideraban perdida. Pero él ya no veía la pobreza ni el abandono. Lo que tenía ante sí era algo más grande, algo que no se podía comprar ni vender. Al día siguiente se levantó antes del amanecer. Tenía una sensación extraña, una mezcla de inquietud y propósito. Preparó café, tomó sus herramientas y bajó al taller. Al encender la linterna, notó algo diferente. Uno de los planos que había dejado sobre el banco de trabajo no estaba en su lugar. Frunció el ceño, revisó los alrededores. El suelo mostraba huellas recientes, distintas a las suyas. La tierra estaba removida y una de las puertas laterales del granero había sido forzada. El corazón le dio un vuelco. Salió al exterior, escudriñando la distancia. Todo parecía tranquilo, pero algo se había movido en la noche. Bajó la mirada y vio marcas de neumáticos cerca del portón principal, aún frescas. Alguien había estado allí mientras dormía. Sintió una punzada de miedo mezclado con ira. No tenía dudas de quién podía haber sido. Regresó al interior y buscó entre los documentos restantes. Varios planos faltaban, y uno de los cuadernos del archivo de Samuel había desaparecido. Se dejó caer sobre una silla, llevándose las manos al rostro. Había sido ingenuo al pensar que su descubrimiento pasaría desapercibido. La familia seguramente sospechaba algo. Tal vez alguien lo había seguido desde el día del testamento. Quizá lo habían visto trabajar en el taller, o tal vez simplemente habían esperado el momento adecuado para hurgar entre las cosas de Samuel. La rabia lo impulsó a actuar. Pasó el día reforzando las cerraduras, asegurando los accesos al granero y ocultando los planos más importantes en un compartimento secreto bajo el suelo. Guardó la carta original en el bolsillo interior de su chaqueta y se llevó consigo la llave plateada. Sabía que aquello era solo el principio. La risa de su familia, tan reciente en su memoria, se transformó en una amenaza tangible. Esa noche apenas durmió. Desde la ventana de la cocina, vio las luces de un vehículo estacionarse a lo lejos, en la curva del camino que conducía al rancho. Permaneció allí largo rato, observando. Las luces permanecieron encendidas unos minutos y luego se apagaron. El silencio volvió, pero la inquietud ya no lo abandonó. Al amanecer, decidió ir al pueblo. Tenía que saber qué planeaban los demás. Condujo hasta la oficina del condado, donde la recepcionista lo miró con cierta sorpresa. Cuando pidió revisar los registros de propiedad de la familia Hayward, la mujer lo condujo hasta una estantería polvorienta. Revisó las carpetas una por una, hasta encontrar una que llevaba el nombre del rancho. Dentro, entre papeles amarillentos, descubrió algo inesperado. Un documento reciente, fechado 2 años antes de la muerte de Samuel. Sus manos temblaron al leerlo. Era una escritura legal que transfería la propiedad del manantial y del subsuelo circundante a su nombre. Jaden Michael Hayward, firmada y notariada por el propio Samuel. Su abuelo no solo le había dejado la llave del taller, le había dado el derecho sobre el agua, el recurso que hacía posible toda la vida en el rancho. Lo había hecho en secreto, sin decírselo a nadie. La mujer del registro, una anciana amable de cabello blanco, lo miró con una sonrisa tranquila. Su abuelo era un hombre sabio, le dijo. Dijo que esta tierra solo debía pertenecer a quien supiera escucharla. Me pidió que guardara el documento bien protegido. Jaden asintió, agradecido, y salió de la oficina con el corazón latiendo fuerte. Condujo de vuelta al rancho con una mezcla de alivio y urgencia. Tenía la prueba que necesitaba para enfrentar lo que venía. Al llegar, notó de inmediato la presencia de varios vehículos estacionados frente a la casa. Eran camionetas grandes, negras, con el logo de una empresa en los costados. Horizon Development Group. Reconoció las voces desde dentro de la casa. Sus tíos, sus tías, los primos. Todos habían regresado, esta vez acompañados de hombres trajeados. Jaden apagó el motor y permaneció unos segundos en silencio, mirando la escena desde el volante. Respiró hondo, tomó la carpeta con los documentos y bajó del camión. Al acercarse, el murmullo de voces se transformó en discusiones. Pudo escuchar fragmentos de conversación. Oferta justa, subdivisiones, proyecto residencial. Lo que temía se confirmaba. Querían venderlo todo. Al entrar en la casa, todos se volvieron hacia él.
La mesa del comedor estaba cubierta de planos y contratos. Leroy levantó la vista con expresión tensa. «Jaden», dijo en tono seco, «estamos en medio de algo importante». Calvin añadió con una sonrisa forzada. «Negocios, muchacho. Algo que finalmente va a darle sentido a este lugar». Jaden sostuvo su mirada. «¿Venderlo?», preguntó. Helen rodó los ojos. «Por supuesto. Ya no tiene sentido mantener este lugar podrido. Una empresa desarrolladora va a comprarlo y convertirlo en un barrio. Es progreso». Jaden dejó la carpeta sobre la mesa. «No pueden vender lo que no les pertenece», dijo con voz firme. Abrió los documentos y los empujó hacia el centro. «El manantial y las aguas subterráneas me pertenecen. Mi abuelo lo registró antes de morir. Tengo la escritura legal». El silencio cayó como un golpe. Calvin fue el primero en reaccionar, riendo con incredulidad. «¿Qué tontería es esta?». Leroy tomó los papeles, los leyó con rapidez y su rostro se tensó. Helen se levantó, murmurando una maldición. Los hombres de Horizon intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos, un tipo alto de cabello gris, revisó el documento con gesto profesional. «Esto es legítimo», dijo después de unos segundos. «Sin acceso al agua, no podemos continuar con el proyecto». Los murmullos se transformaron en gritos. Ruth lo acusó de traición. Calvin golpeó la mesa con el puño. Pero Jaden no se movió. Se quedó en pie tranquilo, sintiendo que la voz de su abuelo lo acompañaba. «La tierra elige a su guardián», recordaba. «No lo olvides». Finalmente los hombres de Horizon recogieron sus papeles y se marcharon, dejando tras de sí un silencio pesado. La familia se disolvió poco después, uno a uno, entre amenazas y maldiciones. Jaden los vio irse desde el porche. Cuando el último vehículo desapareció en la distancia, levantó la vista hacia el cielo. Las nubes se abrían y el sol iluminaba la superficie del estanque. El agua seguía allí, viva, inquebrantable, y con ella, el legado de su abuelo. Jaden comprendió que la verdadera batalla apenas había comenzado, pero también que no estaba solo. La tierra lo había aceptado, el agua lo reconocía. Y en el fondo, sabía que mientras cuidara aquello, Samuel seguiría respirando con él, en cada corriente que fluía bajo el suelo. El día siguiente amaneció con un silencio que no traía paz, sino una tensión sorda que pesaba sobre el aire. Jaden despertó temprano, aunque apenas había dormido. La noche anterior lo había dejado con la mente enredada entre las voces de su familia, los documentos extendidos sobre la mesa y el eco de la discusión que había terminado con la casa vacía y el polvo de los neumáticos levantado en el camino. Ahora el rancho parecía otro, más grande, más solitario y más vulnerable. El canto de los pájaros se mezclaba con un presentimiento que no lo dejaba respirar del todo. Preparó café y salió al porche. El sol apenas asomaba entre las colinas, y una neblina fina cubría el estanque. El agua, quieta y brillante, reflejaba las primeras luces del amanecer. Jaden se quedó allí un momento, contemplando el paisaje que su abuelo había amado tanto. Por primera vez, el silencio no era solo ausencia de ruido, era una advertencia. Sabía que los Hayward no se marcharían tan fácilmente. No eran el tipo de gente que aceptaba perder. Y ahora que el agua, la fuente real de valor del rancho, estaba bajo su control, la tierra se había convertido en una pieza codiciada. Dejó la taza sobre el barandal y caminó hacia el granero. Las puertas seguían cerradas con candado, pero el recuerdo de las huellas, de la irrupción nocturna, le quemaba en la cabeza. Revisó las cerraduras, comprobó los cerrojos y solo entonces respiró tranquilo. Entró y encendió la linterna. Todo parecía en su sitio, salvo por un detalle. El plano principal del sistema de irrigación no estaba donde lo había dejado. Había sido robado la noche de la reunión. Lo había confirmado al final del día, cuando buscó los documentos para guardarlos. Alguien se lo había llevado, y ahora ese alguien sabía que el agua existía. Pasó la mañana en una especie de vigilia, escuchando cada ruido del campo, cada motor que se oía a lo lejos. No confiaba en nadie. A media tarde, decidió ir al pueblo para comprar provisiones y un nuevo candado. El camino de tierra estaba seco, y el polvo se levantaba detrás de su camioneta. En la tienda local, el dependiente, un hombre mayor llamado Ross, que conocía a los Hayward desde hacía 40 años, los saludó con una mezcla de simpatía y curiosidad. «Vi algunos autos elegantes pasar por aquí ayer»,
dijo mientras pesaba unos sacos de harina. Gente de la ciudad. Decían que venían del rancho. ¿Todo bien allá arriba? Jaden esquivó la mirada del hombre. Más o menos, respondió. Asuntos de familia. Rosa sintió despacio, como si entendiera más de lo que decía. Tu abuelo solía venir aquí cada semana. Siempre decía que la familia era como la tierra. Si la descuidas, se seca. Pero si le das más de lo que merece, te roba el agua. Jaden sonrió con amargura. Esa frase parecía sacada directamente de la boca de Samuel. Compró lo que necesitaba y regresó al rancho antes de que cayera el sol. Cuando dobló la última curva del camino, vio humo a lo lejos. El corazón se le detuvo por un instante. Aceleró. El humo no venía de la casa, sino del área detrás del granero. Cuando llegó, encontró el suelo cubierto de ceniza y metal retorcido. Uno de los tanques de almacenamiento que había estado reparando había sido incendiado. Corrió hacia el taller y empujó las puertas con fuerza. El interior estaba intacto, pero el aire olía a gasolina. Habían intentado forzar la entrada. Habían querido enviarle un mensaje. Se apoyó en el marco de la puerta, respirando pesadamente, y comprendió que la amenaza no era simbólica. Alguien, quizá su propio tío, había contratado a gente para asustarlo o echarlo. No podían tocar el agua legalmente, pero podían hacerlo sufrir hasta que cediera. Durante la noche no encendió ninguna luz. Cerró puertas y ventanas y esperó. Los minutos se convirtieron en horas, y el viento hacía crujir las tablas del techo. A medianoche, el sonido de un motor lo sobresaltó. Faros se acercaban lentamente por el camino de entrada. Jaden se agachó y observó por la ventana. Una camioneta oscura se detuvo junto a la cerca. Dos figuras bajaron, una de ellas alumbrando con una linterna. Escuchó el ruido del metal golpeando el candado del granero. No se movió. Sabía que no debía enfrentarlos directamente. Esperó a que se marcharan, memorizando los movimientos, los pasos, la dirección por la que se fueron. Cuando el silencio volvió, salió con la escopeta que guardaba su abuelo. No tenía intención de usarla, pero el peso del arma le devolvió una sensación de control. Caminó hasta el granero. El candado colgaba roto, la puerta entreabierta. Dentro, los papeles estaban revueltos, las cajas abiertas, y uno de los mapas había desaparecido. El mapa de las válvulas principales. Al amanecer, el agua del estanque empezó a bajar. Jaden lo notó mientras bebía café, observando desde el porche. El nivel descendía lentamente, casi imperceptible al principio, pero constante. Corrió hacia la orilla y metió el brazo. El flujo era débil. Algo o alguien había cerrado una de las válvulas subterráneas. Corrió hacia el taller, bajó la escalera y encendió la linterna. La máquina estaba intacta, pero una de las palancas había sido movida. Alguien había manipulado el sistema. Mientras la tierra húmeda comenzaba a secarse, la rabia lo invadió. No solo querían su tierra, querían destruir lo que su abuelo había creado. Quisieron matar la herencia viva. Subió de nuevo, limpió el sudor de su frente y se sentó a pensar. No podía confiar en la policía local. La mitad del pueblo tenía tratos con sus tíos, y la otra mitad debía favores a la empresa Horizon. Tenía que resolverlo él mismo. Pasó el día reparando el sistema, ajustando las válvulas, usando herramientas improvisadas. Cada giro de llave era un acto de resistencia. Mientras trabajaba, las palabras del testamento resonaban en su cabeza. Ahora te toca entender lo que eso significa. Tal vez su abuelo no se refería solo al agua. Tal vez quería decir que el verdadero legado era la lucha, la defensa de lo que tiene alma contra los que solo ven cifras. Cerca del atardecer, cuando la luz anaranjada cubría los campos, escuchó el sonido de un motor aproximándose. Se giró con el corazón encogido, pero era un solo vehículo, una camioneta vieja que reconoció al instante. Pertenecía a Mr. Jacobs, el antiguo capataz del rancho. El hombre de casi 70 años bajó con paso lento pero firme. Tenía el rostro curtido por el sol y la mirada llena de historia. Supe lo que pasó, dijo sin preámbulos. Los vi anoche desde mi casa. 2 hombres en un coche negro. No eran del pueblo. Jaden asintió, sin sorpresa. Robaron planos. Están tratando de cortar el agua. Jacobs lo miró largo rato. Tu abuelo me habló de esto antes de morir. Me dijo que si algo así pasaba,
Tú sabrías qué hacer, que había dejado todo en tus manos. Pero también me dijo que el secreto no debía morir contigo. Me pidió que te recordara esto. El agua no pertenece a quien la encuentra, sino a quien la hace vivir. Esa noche, bajo la luz tenue de la lámpara, Jaden y Jacobs trabajaron juntos. Revisaron el sistema completo, sellaron las fugas, reactivaron el flujo principal. Cuando la bomba volvió a rugir y el agua comenzó a correr de nuevo, un alivio profundo los envolvió. Pero la batalla no había terminado. A la mañana siguiente, la empresa Horizon volvió a presentarse, esta vez sin los familiares. Solo 3 hombres con trajes, portapapeles y una sonrisa cortés que ocultaba la impaciencia. Dijeron que solo querían conversar, que la compañía podía ofrecerle una cifra generosa por los derechos de agua. Jaden escuchó en silencio. Cuando terminaron, respondió con voz tranquila. No se vende el corazón de una tierra. Mi abuelo me enseñó eso, y ustedes no entienden lo que significa. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos insistió, mencionando permisos, concesiones, impuestos. Jaden se mantuvo firme. Podrán comprar papeles, pero no podrán comprar la vida que corre aquí debajo. Esta tierra no se negocia. Los visitantes se marcharon con rostros tensos, pero no dijo adiós. Sabía que no sería su última visita. Sin embargo, algo dentro de él se había afirmado. Ya no era el muchacho humillado en la oficina del abogado. Ahora era el guardián del legado de Samuel Hayward. Esa noche, el rancho volvió a brillar bajo la luna. El agua del estanque estaba en calma, las ranas croaban y los árboles parecían susurrar algo entre sí. Jaden se sentó junto al taller, con el rifle apoyado a su lado y la carta de su abuelo en el bolsillo. No sentía miedo. Había comprendido al fin que el verdadero enemigo no eran sus tíos ni la empresa, sino la codicia que corroe lo sagrado. Mientras el viento soplaba entre los álamos, cerró los ojos y escuchó el sonido del agua corriendo bajo el suelo. Era un murmullo profundo, casi una voz, y creyó escucharla decirle lo que su abuelo había sabido siempre, que la tierra, cuando es amada, siempre protege a quien la defiende. El amanecer llegó cubierto de nubes. El cielo tenía un tono gris perlado que presagiaba lluvia, y el aire olía a tierra húmeda y a incertidumbre. Jaden salió al porche con el abrigo puesto y una taza de café humeante entre las manos. La noche había sido larga, sin sobresaltos pero sin descanso. Había dormido apenas un par de horas, el cuerpo cansado, pero la mente despierta, vigilante. En el horizonte, el campo parecía inmóvil, los álamos quietos, el estanque sereno. Sin embargo, debajo de esa calma, algo vibraba con una tensión silenciosa, como si la tierra supiera que aún no había terminado la prueba. La visita de los hombres de Horizon del día anterior seguía retumbando en su cabeza. Aquella sonrisa educada, los trajes bien planchados, las promesas de cifras que no se podían rechazar. Todo había sido un intento de envolverse en cortesía para ocultar el filo de la amenaza. Jaden lo había visto en sus ojos. Si no podían comprarlo, lo aplastarían. No le cabía duda de que volverían, esta vez con abogados o tal vez con algo peor. Pero ahora tenía un arma más poderosa que cualquier contrato: los documentos que había encontrado en el archivo del condado. Regresó a la mesa del comedor y extendió los papeles sobre la superficie de madera. Eran amarillos y frágiles, pero el sello del notario aún brillaba en relieve. Allí estaba su nombre, con la firma de su abuelo y la fecha en que se había hecho la transferencia de los derechos de agua. Legalmente, el manantial y todo lo que de él derivaba le pertenecían. Lo leyó una vez más, en silencio, y una mezcla de orgullo y tristeza lo invadió. Samuel había previsto todo. Había sabido que su familia, impulsada por la codicia, intentaría vender lo que no entendía. Por eso había ocultado la verdad hasta el final, confiando solo en él. Esa confianza era un peso que ahora Jaden sentía como una responsabilidad inmensa. Guardó los documentos en una carpeta impermeable, se los metió bajo el brazo y decidió ir al pueblo. Necesitaba registrar una copia oficial para asegurarse de que nada pudiera ser manipulado. Encendió la camioneta y tomó el camino polvoriento. La carretera estaba casi vacía, salvo por algún camión viejo y el viento que soplaba entre los campos.
El edificio del condado lo recibió con su aire de rutina y papeles. La recepcionista, la misma mujer que lo había atendido días antes, levantó la vista y sonrió con un reconocimiento silencioso. «Volviste», dijo. «Sabía que lo harías. Tu abuelo decía que eras de los que no abandonan cuando las cosas se ponen feas». Jaden le devolvió la sonrisa con un cansancio que era más moral que físico. Entregó los documentos y esperó mientras ella los revisaba. Después de unos minutos, selló las copias y se las devolvió en un sobre plástico. «Ahora es oficial. Nadie podrá tocar ese agua sin tu consentimiento». De camino de regreso, el cielo se oscureció. Una brisa húmeda levantó el polvo y los primeros truenos rodaron por la distancia. Jaden aceleró. Al doblar la última curva antes del rancho, divisó 2 vehículos estacionados junto a la entrada. Su corazón dio un vuelco. Eran las camionetas de su familia. Una pertenecía a Calvin y la otra a Ruth. Habían vuelto, y no solos. Desde el parabrisas distinguió a un grupo de personas reunidas frente a la casa, discutiendo. Aparcó sin apagar el motor, bajó con calma y se acercó. El aire estaba cargado de electricidad, no solo por la tormenta inminente, sino por la tensión que se respiraba. Calvin lo vio primero y le lanzó una mirada de puro desprecio. «Así que aquí está el nuevo rey del agua», dijo con voz cargada de sarcasmo. Helen cruzó los brazos, altiva. «No podías simplemente dejarnos arreglar esto. Tenías que hacerte el mártir». Jaden mantuvo la compostura. «Esto no se trata de dinero, se trata de respeto. El abuelo no quería que destruyeran esta tierra. No voy a dejar que la vendan». Ruth dio un paso adelante, el rostro crispado. «¿Y quién eres tú para decidir eso? Todos somos Hayward. Todos tenemos derecho». «Los derechos están en los papeles», respondió Jaden, sacando la carpeta. «El agua, el manantial y las tierras conectadas fueron registradas a mi nombre. Es legal. No pueden vender nada sin mí». Un silencio espeso siguió a sus palabras. Calvin dio un paso más, intentando intimidarlo. «No te servirá de nada. Horizon tiene más dinero del que puedas imaginar. Si no aceptas, te van a aplastar con abogados, impuestos, evaluaciones. No podrás mantener esto solo». Jaden lo miró sin pestañear. «Entonces que lo intenten». En ese instante, un trueno partió el cielo y la lluvia empezó a caer. Gotas gruesas golpeaban el suelo reseco, levantando un olor terroso que llenó el aire. La familia corrió a cubrirse en el porche, mientras el agua caía con fuerza. Jaden permaneció bajo la lluvia, empapado, mirando cómo los demás lo observaban desde la protección de la casa. No se movió. Era como si aquella tormenta lo reclamara, como si la tierra misma estuviera de su lado. Cuando finalmente entró, la tensión seguía allí, pero la voz de Ruth había perdido firmeza. «Esto no va a terminar aquí», dijo antes de salir. «No puedes quedarte con todo». Los demás la siguieron, y en cuestión de minutos las camionetas se alejaban por el camino embarrado. Jaden cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando que el sonido de la lluvia llenara el espacio. Esa noche el rancho entero se empapó. El agua caía sin tregua, y los canales subterráneos se llenaban hasta el borde. En el sótano, la bomba vibraba con un zumbido profundo, bombeando vida a través de la tierra. Jaden bajó a revisar el sistema, asegurándose de que las válvulas resistieran la presión. Todo funcionaba como un corazón fuerte, latiendo en perfecta sincronía con la tormenta. Se quedó allí largo rato, observando las tuberías relucir bajo la linterna, el agua corriendo dentro con la fuerza de un río. Pensó en su abuelo, en las noches que habría pasado en ese mismo lugar, vigilando, ajustando, protegiendo. Comprendió que ahora ese papel era suyo. Cuando subió, el viento había amainado. La lluvia seguía cayendo, pero más suave, como un suspiro de alivio. Se sentó junto al ventanal y miró el estanque, que ya rebosaba de agua. Las ranas croaban y los reflejos de los relámpagos pintaban el paisaje de plata. En medio de aquella soledad, no sintió tristeza, sintió pertenencia. A la mañana siguiente, el sol regresó, y el rancho amaneció transformado. El aire era fresco, los campos relucían, los álamos brillaban con gotas suspendidas en sus hojas. Jaden salió descalzo y caminó hasta el estanque. El nivel del agua era más alto que nunca, y la superficie reflejaba el cielo azul.
Se arrodilló y metió las manos en el agua, como si saludara a un viejo amigo. Volvimos a empezar, murmuró. Esa misma tarde fue al pueblo otra vez, pero esta vez no para registrar documentos, sino para hablar con la prensa local. Había decidido contar la historia de su abuelo, de cómo un hombre, con sus propias manos, había construido un sistema capaz de devolverle la vida a la tierra. No lo hacía por vanidad, sino por proteger el legado. Si el mundo conocía la verdad, nadie podría destruirla en silencio. La periodista del periódico, una mujer joven con mirada curiosa, escuchó atenta, tomó notas y fotografió los planos antiguos que él le mostró. Prometió publicar el reportaje al día siguiente. 2 días después, la noticia se esparció. El secreto del agua de los Hayward, decía el titular. El artículo hablaba de la visión de Samuel, de la red subterránea, del nieto que había decidido restaurarla en lugar de venderla. Jaden recibió llamadas, primero de vecinos, luego de extraños que querían visitar la propiedad. Algunos ofrecían ayuda para mantenerla. Otros solo querían conocer al hombre que había rechazado una fortuna para salvar la tierra. Por primera vez en muchos años, el nombre Hayward volvía a escucharse con respeto, no con codicia. La familia, al enterarse, reaccionó con furia. Pero ya era tarde. El condado había abierto una investigación sobre la empresa Horizon, que había sido acusada de intentar comprar tierras protegidas. Los contratos se invalidaron y cualquier intento de venta quedó suspendido. El rancho Hayward quedaba, por resolución oficial, bajo custodia de su legítimo heredero. Cuando Jaden leyó la resolución, sintió que algo dentro de él se liberaba. No era orgullo ni venganza, sino una paz profunda. Su abuelo lo había preparado para esto. Cada palabra de la carta, cada plano, cada llave, había sido parte de una lección más grande. Ahora entendía el mensaje completo. Proteger la tierra no era resistirse al cambio, sino mantener vivo su espíritu. Esa noche caminó hasta el manantial. El sol se había puesto y las estrellas comenzaban a salir, reflejándose en el agua como pequeños fuegos. Se sentó junto a la piedra donde brotaba el flujo constante y escuchó el murmullo que venía desde las profundidades. Le pareció oír la voz de Samuel, suave, serena, diciendo las mismas palabras que le había repetido de niño. La tierra no se posee, se cuida. El agua no se compra, se merece. El viento sopló, levantando una brisa ligera que le acarició el rostro. Jaden cerró los ojos y sonrió. Había cumplido su promesa, aunque nunca la hubiera pronunciado. Ahora el rancho no era un recuerdo ni una carga. Era un comienzo, un hogar que respiraba, un legado vivo. Cuando regresó a la casa, el reloj marcaba la medianoche. Se detuvo en el umbral y miró atrás por última vez. El estanque brillaba bajo la luna, y el campo dormía tranquilo. Todo lo que su abuelo había amado seguía allí, más fuerte que nunca. Y él finalmente comprendió que el verdadero tesoro no era el agua, ni la tierra, ni los papeles. Era el vínculo que unía a los que entienden que cuidar algo con el alma es la forma más pura de amor. Los días que siguieron a la tormenta se deslizaron lentos, con una calma que no era pasividad, sino renacimiento. El aire del amanecer tenía ese olor que mezcla hierba fresca, madera húmeda y tierra recién respirada. Jaden despertaba cada mañana antes del sol, igual que hacía su abuelo, y salía al porche con una taza de café entre las manos, mirando cómo el primer resplandor dorado bañaba los campos. Ya no había ansiedad en su pecho ni el peso sofocante del conflicto. Lo que quedaba era trabajo, mucho trabajo, pero acompañado de una sensación nueva. Pertenencia. La tierra ya no era un recuerdo que dolía, sino un presente que respondía a su cuidado. Cada rincón del rancho parecía volver a la vida con él. El estanque se había estabilizado y ahora brillaba como un espejo perfecto en las horas tempranas. El agua clara reflejaba los álamos que lo rodeaban, y el murmullo del manantial se había convertido en parte del silencio cotidiano, como si el corazón del abuelo Samuel siguiera latiendo bajo el suelo. Jaden recorría los límites de la propiedad cada día, revisando las válvulas, limpiando los canales de irrigación, reforzando las cercas. El ruido de sus botas sobre la tierra mojada se confundía con el canto de los pájaros. A veces se detenía y pensaba en lo lejos que había estado de todo esto, en la vida pequeña que había llevado en la ciudad,
donde el sonido más constante era el de los motores y el olor, el del aceite quemado. Allí había sentido que no pertenecía a ningún lugar. Aquí el aire mismo lo reconocía. Los vecinos comenzaron a acercarse poco a poco. Algunos habían leído la noticia en el periódico local. Otros simplemente habían oído hablar de la historia del nieto que había rechazado una fortuna para proteger la tierra de su abuelo. Un día llegó el señor Carter, un granjero retirado que había trabajado codo a codo con Samuel en los años difíciles de sequía. Traía consigo un saco de semillas y un apretón de manos firme. «Tu abuelo me prestó su tractor cuando el mío se rompió en plena cosecha», le contó, mientras descargaban el saco en el granero. «Nunca quiso que se lo pagara. Dijo que si la tierra nos alimenta a todos, entonces nadie se queda sin pan». Aquella frase se quedó flotando en la mente de Jaden mucho después de que el anciano se marchara. Era como una semilla más, plantada en su interior. Comprendió que el legado de Samuel no se reducía al agua ni al terreno. Era una manera de entender el mundo, una ética transmitida con cada acto de generosidad. La gente empezó a ofrecer ayuda sin que él la pidiera. Un grupo de jóvenes del pueblo lo visitó para limpiar el viejo huerto, donde aún quedaban las raíces de los árboles frutales que habían dado sombra y alimento décadas atrás. Trabajaron bajo el sol, riendo, mientras Jaden les enseñaba a manejar las herramientas de su abuelo. Al caer la tarde, el aroma a tierra removida y sudor se mezclaba con el de la esperanza. Con los días el huerto volvió a respirar. Brotes nuevos asomaron en los surcos. Los álamos empezaron a llenarse de hojas más verdes, y los pájaros regresaron. Jaden observaba aquel renacer como si fuera testigo de una resurrección. A veces le parecía oír el eco de la voz de Samuel entre el zumbido de los insectos. «El agua recuerda, hijo. Siempre recuerda a quien la respeta». Y entonces sonreía. Una tarde, mientras reparaba una de las cercas del lado norte, vio acercarse una camioneta polvorienta. La reconoció de inmediato. Era la de Mrs. Johnson, la vecina de más edad. Una mujer menuda de cabello blanco y espalda encorvada, pero con una energía que el tiempo no había logrado apagar. Bajó con una cesta cubierta por un paño de lino. «Te traje un pastel de durazno», dijo con una sonrisa. Samuel solía decir que nada une tanto como compartir algo hecho con las propias manos. Jaden la invitó a pasar al porche. Se sentaron juntos, mirando el campo. Ella le habló de los viejos tiempos, de cuando Samuel organizaba reuniones comunitarias para arreglar caminos o reparar cercas, y de cómo nunca se negaba a prestar una herramienta o un consejo. «Tu abuelo era un hombre de fe», dijo ella, «no de iglesia, sino de tierra. Creía que si uno cuidaba lo que tenía delante, el resto se arreglaba solo». Luego lo miró con ternura. Parece que esa fe no murió con él. Esa noche, después de que la señora Johnson se marchara, Jaden se quedó largo rato en el porche, contemplando el cielo. Las estrellas se extendían sobre el rancho como un manto de luces antiguas. Pensó en cuántas noches habría pasado su abuelo bajo ese mismo cielo, preguntándose si todo su esfuerzo serviría de algo. Ahora, las respuestas estaban ahí, en el murmullo del agua, en la frescura del aire, en las voces de los vecinos que volvían a cruzar los límites del campo, con gratitud en los ojos. Pasaron las semanas, y la noticia del renacimiento del rancho Hayward comenzó a atraer la atención de fuera del condado. Estudiantes de agricultura, investigadores y curiosos llegaban para ver el sistema de irrigación oculto que Samuel había diseñado. Algunos venían con cámaras, otros con libretas. Jaden los recibía con respeto, aunque prefería mantener los detalles técnicos del sistema en secreto. «No es una reliquia para exhibir», les decía. «Es algo vivo. Si lo tratas como una máquina, se muere». Muchos asentían, otros no entendían, pero todos se marchaban con una impresión profunda, la de haber presenciado algo que no se podía medir en cifras ni en planos. Una mañana, el alguacil del condado llegó al rancho con una noticia inesperada. Traía en la mano un sobre oficial. Jaden lo abrió con cautela, y lo que leyó lo dejó sin palabras. El gobierno local había decidido declarar la propiedad sitio histórico de interés ambiental y cultural. Aquello significaba que ninguna empresa podría intervenir en las tierras ni alterar su estructura natural. El rancho Hayward quedaba, legalmente, protegido para siempre. El alguacil le estrechó la mano.
Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Cuando el hombre se marchó, Jaden se quedó de pie junto al estanque, mirando su reflejo en el agua. Por primera vez sintió que la batalla había terminado. Todo lo que su abuelo había construido, todo lo que había defendido en silencio durante tantos años, ahora estaba a salvo. Pero más que eso, comprendió que el rancho no pertenecía solo a él. Era un refugio para la memoria, un recordatorio de que la tierra tiene alma cuando se la cuida con amor. Con el tiempo, decidió abrir las puertas del rancho al público, no como negocio, sino como escuela. La llamó Hayward Springs. Allí enseñaba a niños y jóvenes a trabajar la tierra, a respetar el agua, a entender los ciclos de la naturaleza. Algunos de los vecinos se unieron a la iniciativa, aportando conocimientos, semillas, herramientas. Los fines de semana, los campos se llenaban de risas y voces. Los niños plantaban, regaban y cosechaban, aprendiendo con las manos lo que los libros no podían enseñarles. Jaden los observaba, recordando sus propias tardes de infancia junto a Samuel, y sentía que, de algún modo, el tiempo se había cerrado sobre sí mismo, completando el círculo. Los meses pasaron y el rancho floreció. El estanque seguía creciendo, el huerto producía frutas dulces, y el aire estaba lleno del zumbido de las abejas. Jaden había restaurado también la casa principal, pintando las paredes, reparando el techo y colocando en la sala el retrato de su abuelo, limpio y enmarcado. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de gratitud y humildad. Una tarde, mientras el sol descendía, una tormenta se alzó en el horizonte. El cielo se tornó de un gris profundo, y los relámpagos dibujaban líneas blancas sobre las colinas. Jaden salió al porche, sin miedo. La lluvia cayó fuerte, golpeando los tejados, llenando los canales, desbordando el estanque. Se quedó allí, bajo el aguacero, con los brazos abiertos, dejando que el agua lo empapara. Era como si la tierra le devolviera el saludo, reconociendo su lealtad. Cuando la tormenta cesó, el aire se llenó de ese aroma que solo deja la lluvia sobre la hierba. Jaden caminó hacia el manantial. El flujo de agua era más fuerte que nunca, rugiendo como una promesa cumplida. Se arrodilló junto a la piedra donde brotaba y murmuró: «Está a salvo, abuelo. Todo lo que amabas sigue aquí». El viento sopló entre los árboles, haciendo crujir las ramas como si respondieran a su voz. El reflejo del agua tembló, y por un instante creyó ver, entre luces y sombras, la silueta de Samuel de pie junto al estanque, con su viejo sombrero y aquella serenidad que siempre lo acompañaba. No sintió miedo, sino una paz inmensa. Sabía que no era un fantasma, sino la memoria misma del amor que había sembrado. Al regresar a la casa, encendió la lámpara de queroseno. La luz dorada llenó la habitación, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Se sentó a escribir en un cuaderno, el mismo donde guardaba las notas del sistema de irrigación, y comenzó a anotar sus pensamientos. No eran cálculos ni instrucciones técnicas, sino reflexiones sobre lo que había aprendido. Escribió sobre la paciencia, sobre la fe en el trabajo diario, sobre la importancia de escuchar el lenguaje de la tierra. «Nada muere si se cuida», escribió. «La tierra es un espejo del alma. Si la alimentas con respeto, te devuelve vida». Cerró el cuaderno, lo colocó junto al retrato de su abuelo y salió una última vez al porche. La noche era clara, el cielo limpio después de la lluvia. El rancho dormía tranquilo, envuelto en el susurro del agua que seguía fluyendo bajo el suelo. Jaden respiró hondo, sintiendo que el aire le pertenecía tanto como él a la tierra. Mientras observaba el horizonte, una sonrisa se dibujó en su rostro. No había fortuna en el mundo que pudiera igualar lo que tenía ahora: paz, propósito y una conexión eterna con lo que su abuelo había amado. «Ahora entiendo, viejo», murmuró. «No me dejaste nada. Me dejaste todo». El viento respondió con un murmullo suave que parecía un asentimiento. Y bajo ese cielo inmenso, con el olor del agua viva en el aire y el corazón latiendo al ritmo de la tierra, Jaden supo que la historia de los Hayward no terminaba con él, sino que apenas comenzaba. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira nuestras otras historias y comparte este video con tus amigos. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo.